señorita, su cara es repugnante. La camarera se quedó helada en medio del restaurante, su mano tembló, el agua se derramó sobre su falda. Una carcajada estalló en una mesa cercana. Las cicatrices de su mejilla destacaban crudamente bajo las luces fluorescentes. No habló, no reaccionó. Pero entonces un adolescente en el reservado del rincón se levantó, los miró directamente y dijo exactamente 6 palabras. Elena Sánchez, de 34 años, era una veterana que había servido 2 misiones en Afganistán. Hace 3 años, se vio envuelta en la explosión de un artefacto explosivo improvisado que le dejó cicatrices visibles en la cara y el cuello, un mapa de supervivencia grabado en su piel. Cuando regresó a casa, los trabajos administrativos que se ajustaban a su experiencia militar desaparecieron misteriosamente una vez que los empleadores la vieron en persona. Después de 6 meses de rechazos, Elena aceptó un puesto de camarera en un pequeño restaurante de su pueblo rural natal. Necesitaba pagar el alquiler, y el mesón de Dori era el único lugar que la contrataba. Cada día, Elena trabajaba diligentemente, sin quejarse nunca, sin mencionar nunca su pasado. Aprendió a ignorar las miradas, los susurros, la forma en que los padres acercaban a sus hijos cuando ella se aproximaba a sus mesas. Este domingo por la mañana en particular, el restaurante estaba lleno de la clientela de después de misa. Elena equilibraba 3 platos en su brazo mientras llevaba una jarra de zumo de naranja en la otra mano. Mientras dejaba con cuidado un plato de tortitas, oyó el inconfundible siseo del juicio susurrado: ¿por qué contratarían a alguien con ese aspecto? Me quita el apetito por completo. Elena se dio la vuelta, manteniendo el silencio. La jarra en su mano tembló ligeramente, causando ondas en la superficie del líquido naranja. Dori, la dueña, presenció el intercambio desde detrás del mostrador. En lugar de apoyar a su empleada, frunció el ceño a Elena como si ella hubiera causado de alguna manera la perturbación por el mero hecho de existir. Un niño pequeño que pasaba con su madre señaló directamente la cara de Elena y preguntó en voz alta: «Mamá, ¿qué le pasó a la cara de esa señora?». La madre tiró del brazo de su hijo, alejándose apresuradamente sin reconocer a Elena. «No mires fijamente», le regañó lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Es de mala educación mirar así a la gente. Elena forzó una sonrisa, concentrándose en su respiración como le había enseñado su terapeuta: inspirar por la nariz, contar hasta 4, expirar por la boca, contar hasta 6. El ritmo la había ayudado a superar tiroteos en Kandahar. Podría ayudarla a superar el brunch del domingo en Soria. «Comanda para la mesa 7», gritó el cocinero. Elena recogió los platos, ajustándose la placa con su nombre que también mostraba un pequeño pin de la bandera española, el único reconocimiento de su servicio que se permitía en el trabajo. La mayoría de los clientes nunca lo notaban. ¿Podríamos tener más café por aquí?». Un hombre en la mesa 5 saludó con impaciencia, luego retrocedió visiblemente cuando vio quién le serviría. Elena fingió no darse cuenta. Durante una breve tregua, se retiró al baño, echándose agua fría en la cara. El espejo devolvía cicatrices que los procedimientos médicos solo podían tratar parcialmente, piel rosada y fruncida que tiraba de la comisura de su ojo derecho, creando un hoyuelo permanente en su mejilla. Había dejado de verlas hacía años. ¿Por qué no podían los demás? Cuando Elena regresó al comedor, notó que un adolescente en la mesa 9 la observaba atentamente. A diferencia de los demás, no miraba sus cicatrices. La miraba directamente a los ojos, con la mano apoyada sobre el corazón en un gesto que no había visto desde que dejó el ejército. Elena continuó su turno, aunque el peso del juicio se hizo más pesado con cada minuto que pasaba. Los susurros se habían vuelto más audibles, las miradas más descaradas. Incluso Marisa, la otra camarera de servicio, había empezado a tomar mesas que deberían haber sido de la rotación de Elena. «La mesa 4 necesita una recarga», dijo Marisa, evitando deliberadamente la mirada de Elena. «Pero quizás debería encargarme yo. Parecen especiales». Elena entendió la implicación. «Puedo encargarme de mi sección», respondió en voz baja, cogiendo la cafetera. Al acercarse a la mesa 4, un anciano con un polo de golf levantó la vista con indisimulado disgusto. «¿No hay nadie normal que pueda traernos la comida?». Las palabras golpearon a Elena como golpes físicos. Había sobrevivido al combate, pero estas crueldades casuales aún tenían el poder de herirla. Bajó la mirada, murmurando una disculpa mientras su visión se nublaba con lágrimas no derramadas.
Lamento las molestias, señor. Veré si alguien más puede atenderle. La acompañante del hombre, una mujer con joyas caras y una apariencia meticulosamente cuidada, añadió, es solo que estamos tratando de comer. Ya sabe, es molesto. Elena asintió mecánicamente y se retiró. 7 pasos hasta la cocina, eso era todo lo que necesitaba para no derrumbarse. Dory la interceptó detrás del mostrador, tirando de ella hacia el cuarto del personal. Elena, cariño, ¿podemos hablar un momento? La pequeña oficina olía a cigarrillos y ambientador barato. Dory jugueteaba con una pila de recibos, evitando la mirada de Elena. Mira, valoro tu ética de trabajo. De verdad. Pero si los clientes están incómodos. Entiendo, respondió Elena, con voz firme, a pesar de la grieta que se formaba en su corazón. Tienes que pensar en el negocio. Quizás podríamos pasarte a la cocina o a los turnos de noche cuando está más oscuro y menos concurrido. Elena había recibido una vez la Cruz al Mérito Militar por su valentía bajo fuego. Había coordinado evacuaciones médicas mientras las balas atravesaban la tienda a su alrededor. Ahora se le pedía que se escondiera en las sombras porque sus heridas incomodaban a la gente. Terminaré mi turno, fue todo lo que dijo. De vuelta en el comedor, Elena notó que el adolescente de la mesa 9 seguía observándola. Parecía tener unos 16 años, con ojos serios que parecían mayores que su edad. A diferencia de los demás, su mirada no contenía disgusto, solo una intensidad silenciosa que Elena no podía interpretar. En la mesa 8, un grupo de hombres con atuendo informal de negocios disfrutaba de su comida cuando uno notó a Elena rellenando vasos de agua cerca. Oye, Jaime, llamó uno a su amigo, alzando deliberadamente la voz. ¿Recuerdas esa película de terror que vimos la semana pasada? El personaje principal se parecía un poco a... Sacudió la cabeza hacia Elena. La risa se extendió por el grupo. Un hombre tuvo la decencia de parecer incómodo, pero se unió de todos modos. Lo que nadie en el restaurante sabía era que las cicatrices de Elena provenían de empujar a 2 compañeros soldados lejos de un vehículo en explosión. El informe militar oficial describía sus acciones como heroísmo extraordinario ante un grave peligro. La explosión había matado a otros 3 instantáneamente. Elena había arrastrado a un compañero herido 100 metros hasta un lugar seguro a pesar de sus propias heridas graves. Ahora, aceptaba la burla con la misma resolución estoica que había mostrado en el campo de batalla. El adolescente de la mesa 9 se levantó ligeramente, como si fuera a hablar, luego volvió a sentarse cuando su madre le puso una mano suave en el brazo. Sus ojos nunca se apartaron de Elena, observando cómo soportaba otro comentario hiriente, otro desaire deliberado. Elena no sabía que el chico era Tomás Jiménez, hijo del capitán Miguel Jiménez, un soldado que había servido en su unidad. Tomás había crecido escuchando historias sobre la valiente sanitaria que había salvado múltiples vidas durante su despliegue. Su padre le había mostrado fotos de su unidad, incluida una de Elena antes de sus heridas, de pie orgullosa con su uniforme. Tomás la había reconocido de inmediato, no por las cicatrices, sino por sus ojos. Los mismos ojos decididos de las fotografías de su padre. Los mismos ojos que habían mirado desde el marco de su repisa durante años. La tensión en el restaurante aumentó cuando un nuevo grupo entró y se sentó en la sección de Elena. 4 hombres con atuendo de golf, ruidosos y exigentes desde el momento en que se sentaron. Oye, cara cortada, ¿podemos tener algo de servicio por aquí?, gritó uno, provocando carcajadas de sus compañeros. Elena se acercó a su mesa, libreta en mano, con su sonrisa profesional firmemente en su sitio a pesar de la crueldad deliberada. Bienvenidos al mesón de Dory. ¿Qué puedo servirles hoy? ¿Qué le pasó en la cara?, preguntó otro hombre sin rodeos. ¿Pelea de bar? ¿Accidente de coche? Puedo recomendarles las tortitas especiales, respondió Elena, ignorando la pregunta. ¿O nuestro famoso desayuno campero viene con? Le hice una pregunta, insistió el hombre, su voz bajando a un tono amenazante. ¿Qué le pasa en la cara? Todo el restaurante pareció contener la respiración. En el mostrador, Dory fingía estar absorta en la caja registradora. Marisa desapareció en la cocina. Resulté herida mientras servía en Afganistán, respondió finalmente Elena, su voz baja pero firme. Ahora, sobre su pedido. Afganistán, resopló uno de los hombres, codeando a su amigo. Probablemente trabajando en la cocina y se derramó algo encima. ¿Una mujer en combate?
¡Qué chiste! La mano de Elena tembló ligeramente, haciendo que su bolígrafo rasgara irregularmente su libreta. Había sido sanitaria de combate asignada a un equipo quirúrgico avanzado, pero explicarse le parecía inútil. Les daré un momento para decidir, caballeros, dijo, girándose para marcharse. No, espera, gritó un hombre, tirando deliberadamente su vaso de agua al suelo. Mira lo que me hiciste hacer con tus temblores. Límpialo. Elena se agachó para recoger los cristales rotos, sus mejillas ardiendo de humillación mientras sentía docenas de ojos en su espalda. Elena, basta, la voz de Dory cortó el silencio mientras salía de detrás del mostrador. Ya está bien. Estás incomodando a todo el mundo. Necesito que fiches al salir. Elena se levantó, con trozos de cristal todavía en las manos. No he terminado mi turno. Lo siento, pero esto no está funcionando. Estas interrupciones son malas para el negocio. Elena se quedó helada, no por el shock, sino por el esfuerzo que le costaba no derrumbarse. Había sobrevivido a cosas peores que esto. Mucho peores. ¿Me despides por mi aspecto? Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Te despido porque los clientes se quejan, respondió Dory, pero no pudo mirar a Elena a los ojos. La tensión en el restaurante era sofocante. Algunos clientes bajaron la mirada a sus platos avergonzados. Otros observaban con morbosa fascinación. Nadie habló. Fue en este momento que Tomás, el adolescente de la mesa 9, se puso de pie. Se alejó del reservado de su familia y caminó hacia el centro del restaurante. Su madre intentó agarrarlo, susurrando, Tomás, siéntate. Pero él se sacudió suavemente la mano de ella. ¿Puedo decir algo?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente por la incertidumbre y la emoción adolescente. La inusual interrupción hizo que todos se giraran. El restaurante quedó en completo silencio. Tomás miró directamente a Elena, luego se giró para dirigirse a la sala llena de extraños. Su voz se hizo más fuerte mientras pronunciaba 6 simples palabras: ella salvó la vida de mi padre 2 veces. La afirmación quedó suspendida en el aire, poderosa en su simplicidad. Tomás sacó una fotografía desgastada de su cartera. Este es mi padre, dijo, mostrando una foto de un soldado con uniforme de faena, abrazando a una sanitaria, Elena antes de sus cicatrices. Capitán Miguel Jiménez, 10ª División de Montaña. 2 cruces al mérito militar. Se acercó más a Elena, el respeto evidente en su postura. Mi padre nos contó cómo su convoy fue emboscado. Como la sargento Sánchez, Elena lo sacó de un B en llamas después del impacto del artefacto explosivo. La voz de Tomás se hizo más firme mientras continuaba. Lo cargó casi la distancia de un campo de fútbol mientras estaba bajo fuego. Usó su propio cuerpo para protegerlo de una explosión secundaria. Elena permaneció inmóvil, las lágrimas ahora fluyendo libremente por su rostro marcado. ¿Esas cicatrices que todos estáis mirando? Así es el coraje. Un anciano en el rincón se levantó lentamente, sus movimientos deliberados. Serví en Vietnam, dijo. Hace 48 años. He estado sentado aquí viendo cómo sucedía esto, sin decir nada. Se giró hacia Elena y le ofreció un saludo formal. Señora, le pido disculpas por mi cobardía de hoy. Una mujer en una mesa cercana se secó las lágrimas de los ojos. Estoy tan avergonzada, susurró. Incluso los hombres que se habían estado burlando de Elena parecían aturdidos en silencio, su arrogancia desinflada por el simple testimonio del adolescente. Dory se acercó a Elena, su anterior autoridad reemplazada por un visible remordimiento. Elena, no lo sabía. Nunca pregunté. Nunca nos preguntaste a ninguno de nosotros, dijo Tomás, dirigiéndose a toda la sala. Simplemente decidiste quién era ella mirándola. Uno por uno, la gente comenzó a levantarse. Primero la familia de Tomás, luego el veterano anciano, luego otros. Un reconocimiento silencioso de su fracaso colectivo y un tributo a la mujer que habían juzgado tan cruelmente. El restaurante estalló en aplausos, no por un buen servicio o una ocasión especial, sino porque por primera vez realmente vieron la belleza en las cicatrices que antes habían despreciado. En una semana, el mesón de Dory exhibía un nuevo letrero en el escaparate: servimos con orgullo a los veteranos, todos bienvenidos aquí. Elena no se quedó mucho tiempo después de aquel día.
Un representante de la Oficina de Asuntos de Veteranos la contactó, ofreciéndole un puesto como coordinadora de comunicaciones para su programa de divulgación. Necesitamos gente que entienda lo que significa volver a casa cambiado, le dijeron. En su último día en el restaurante, los clientes hicieron cola para dejarle propinas y notas de agradecimiento. Algunos se disculparon directamente, otros no podían mirarla a los ojos, pero su generosidad hablaba por sí sola. Dory le entregó a Elena un cuadro enmarcado. Un artista local había creado un retrato de Elena con su uniforme de camarera, pero con una bandera española de fondo. Para que nunca olvidemos cómo es realmente el servicio, dijo Dory, su habitual brusquedad suavizada por un genuino remordimiento. Tomás y su familia se convirtieron en visitantes habituales de la oficina de asuntos de veteranos donde trabajaba Elena. Su padre, el capitán Jiménez, se ofreció como voluntario junto a Elena para ayudar a los veteranos que luchaban por regresar a la vida civil. 6 meses después, Elena fue invitada a hablar en la asamblea del Día del Veterano del instituto local. Al acercarse al podio, vio a Tomás en primera fila, de pie y firme como un joven soldado. Cuando le tocó presentarla, se irguió ante sus compañeros y dijo: «Los héroes no siempre llevan uniforme. A veces llevan delantales y te sirven el desayuno. A veces llevan cicatrices que cuentan historias de coraje que la mayoría de nosotros nunca entenderemos». Elena se tocó el tejido elevado a lo largo de la mandíbula, un gesto que antes había sido cohibido pero que ahora llevaba orgullo. Había dejado de ver sus cicatrices como desfiguraciones, eran la prueba de que se había enfrentado a un peligro inimaginable y había sobrevivido para ayudar a otros. «Las cicatrices no nos hacen feas», comenzó su discurso. «Cuentan la historia de una batalla que sobrevivimos, a menudo para que otros pudieran vivir». Hizo una pausa, mirando directamente a Tomás. «Y a veces, solo se necesitan 6 palabras de un joven valiente para hacer que el mundo entero se detenga y escuche». Al otro lado de la ciudad, el mesón de Dory ahora presentaba un muro de honor, con fotos de veteranos locales. En su centro colgaba la foto de Elena con una pequeña placa que decía: «El coraje sirve diariamente».